Muy bien, en el día del martes 11 de abril se conmemoró la siguiente efeméride, que es el Día del Mal de Parkinson. Es por eso que queríamos averiguar y saber de qué se trata esta enfermedad, de la cual se está hablando el último tiempo mucho, y es por eso que trajimos a una profesional, por supuesto autorizada, para que nos cuente sobre esta enfermedad. Bienvenida a la neuróloga Florencia Rico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien? Buen día. Gusto. Gracias, gracias. Bueno, en el marco de esta efeméride nos pareció muy interesante poder hablar de esta enfermedad, en la cual no se sabe tanto, hay mucha especulación, mucha desinformación. Entonces, bueno, queríamos abordarla, si te parece, un poquito. Doctora, ¿qué es el mal de Parkinson? Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad bastante frecuente, a pesar de que no se conoce tanto como vos decís. De hecho, es la segunda en frecuencia luego de la enfermedad de Alzheimer. ¿La segunda? Es la segunda enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad de curso progresivo. Es idiopática. Nosotros decimos que es idiopática, significa que no sabemos de dónde viene. Ah, ¿sí? Porque no es hereditaria, por ejemplo, no. Hay algunos casos familiares, pero no son en su mayoría. Se la denomina una enfermedad idiopática. Y que tiene la característica de afectar a ver cómo te lo explico, las vías dopaminérgicas del cerebro. Es un grupo de neuronas que utilizan como neurotransmisor la dopamina. Entonces, la dopamina está afectada en su cantidad o en su calidad y no tiene una buena transmisión dentro de esas vías. ¿La dopamina que...? Es un neurotransmisor. Es un ok. neurotransmisor y se localiza en las áreas más profundas del cerebro, por lo menos en lo que respecta a la afectación de esta enfermedad. Claro. ¿Y cuáles son los síntomas que al principio aparecen? Bueno, en realidad al principio es un término que nosotros no utilizamos. Los síntomas clásicos de la enfermedad de Parkinson son los síntomas motores que se conocen en la población en general. La bradicinesia. La bradicinesia es el movimiento lento, el paciente se mueve, se desplaza lento. El temblor de reposo, ese temblor asimétrico. ¿En las manos? ¿En los pies? En las manos predominantemente. Y la rigidez. Es un paciente que tiene cierta resistencia cuando vos le querés hacer un movimiento pasivo en los pies. Esos son los síntomas motores clásicos. Los cambios posturales, el paciente tiende a adoptar una postura característica cuando se sienta, cuando marcha, y la inestabilidad en la marcha. Esos son los síntomas clásicos. Pero ¿qué sucede? Cuando estos síntomas están presentes, la enfermedad ya está instalada hace muchísimo tiempo. Se asume que estos síntomas están presentes cuando hay una depresión del 80% de estas neuronas que yo ya te había dicho. Ay, por lo Dios. cual nos lleva a pensar que podrían existir síntomas previos, son los síntomas premotores al desarrollo de estos síntomas. Son síntomas re inespecíficos, bastante inespecíficos. Imperceptibles. Se dirían imperceptibles, pero son inespecíficos, es decir, el paciente con síntomas premotores puede tener alteraciones olfatorias. El paciente puede tener alteraciones en el hábito evacuatorio, o cambios en la conducta, o cambios en el patrón del sueño. Claro. Son síntomas hiper inespecíficos. Y se pueden confundir con cualquier se pueden confundir con cualquier situación, o bien se pueden minimizar. Los minimiza el paciente, los minimiza la familia y los minimiza el profesional de salud de atención primaria o el médico de familia. Entonces el paciente quizás hacía 10 años presentaba estos síntomas y 10 años más tarde hizo los clásicos síntomas motores. Qué importante es la consulta a tiempo, ¿no? Tampoco es para sugestionarse. No toda persona que tiene una alteración del sueño a los 30 o 40 años luego va a desarrollar una enfermedad de Parkinson. Pero sí, eso se sabe hoy en día, que es una enfermedad que no se limita al sistema nervioso central y que tiene ciertas afecciones generalizadas. Una enfermedad sistémica. El tema de la edad, doctora, o sea, digo, porque casi siempre conocemos a personas que ya son adultas que padecen esta enfermedad, pero bueno, cuando aparecen estos síntomas vos me decís, ya es el 80% ya está afectado. Digo, ¿esto puede aparecer en la niñez, en la adolescencia? Puede aparecer hay casos juveniles, no en la niñez, quizás no en la adolescencia. Es cierto que hay una mayor incidencia en aquellas personas mayores de 60 años. Hay una mayor incidencia en los hombres, 1.5 en relación con las mujeres. Hay casos juveniles, son los menos, son más que nada los casos por ahí familiares.
pero hay una cierta distribución etaria. Yo te diría, mayores de 60 años, el 1% de la población mayor de 60 años padece enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué decís que afecta más a los hombres que a las mujeres? Se desconoce. No se ha visto en estadística que 1.5 en relación a la mujer, pero se desconoce cuál sería. Hay teorías, pero todavía están en esto. Sí, por las dudas no nos metemos. Y el tema de la prevención, ¿es una enfermedad que se puede prevenir? No se puede prevenir. Es una enfermedad idiopática que no se puede prevenir. Se puede diagnosticar más temprano, depende el entrenamiento que tenga el médico que recibe la primera consulta del paciente o de la familia. Se puede iniciar un tratamiento precoz, de modo de preservar lo más que se pueda la autonomía del paciente, la independencia del paciente, mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. Ten en cuenta que es una enfermedad que progresa hacia una dependencia y una discapacidad. Entonces modifica mucho el entorno familiar, lógicamente que impacta sobre el paciente, pero modifica mucho el entorno familiar y el entorno del cuidado del paciente. Claro, entonces parte del tratamiento está destinado a dar contención a esta parte, al entorno del paciente. ¿Y los tratamientos que existen ahora, que imagino que va evolucionando año tras año, junto con la medicina, ¿son efectivos? Es decir, el tratamiento de por sí, la enfermedad de Parkinson no tiene tratamiento destinado a frenar o a revertir la enfermedad. Es un tratamiento sintomático. Nosotros dividimos el tratamiento en dos tipos, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El farmacológico no es tan moderno, hay algunos fármacos derivados que pueden ser un poco más innovadores, pero tradicionalmente lo que se utiliza es levodopa. Levodopa es un precursor de este neurotransmisor que está faltando, que es el que te mencioné cuando arrancamos. Ese es el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico es el tratamiento integral, que es sumamente individualizado para el paciente, el que está a cargo de fonoaudiólogos, de kinesiólogos, de médicos de familia, de psiquiatras, psicólogos. En Buenos Aires se desarrolla una terapia que es la de estimulación cerebral profunda, que es una suerte de un marcapaso que se implanta en áreas profundas del cerebro, que hace, es para casos muy puntuales, muy seleccionados, pero el tratamiento en sí de la enfermedad no hay, es para tratar de enlentecer un poco los síntomas de progresión. Claro, tal cual. Bueno, un pantallazo un poco de lo que es el mal de Parkinson. Un poco hablábamos recién antes de empezar la entrevista con la doctora de que lo empezamos a escuchar fervientemente cuando el Indio Solari, que es uno de los artistas más importantes de nuestro país, comentó que tenía esta enfermedad, pero lo veíamos arriba de los escenarios y lo veíamos realmente estar bien, o sea, lo veíamos gozando de su salud. Y ahí se empezó a armar como muchos debates y que sí, que no, y ahí entra la desinformación porque la gente googlea todo. Entonces digo, qué importante es saber de primera mano y voz autorizadas qué es el mal de Parkinson y cómo afecta y a quiénes, ¿no? Me parece muy importante esto. En realidad el tema pasa por el tratamiento, saber que existe un tratamiento farmacológico y un no farmacológico, que es el que permite que el paciente sostenga esa autonomía y pueda seguir gozando de sus actividades cotidianas, de su familia y de que la discapacidad no sobreviene de manera inmediata. Que tenga una mejor calidad de vida, aún teniendo la enfermedad. Muchas gracias, Florencia. No, gracias un placer. A ustedes por la muy invitación. clara, la verdad que es genial. Aprendimos un poquito más sobre esto. Seguimos con más.